Gracias por acompañarnos en tu colegio. Para nosotros es un honor verdaderamente contar con tu presencia. Será un gusto escucharte con este tema interesantísimo, con este tema que cada vez se vuelve más complicado eh, y que desde luego, pues quienes aún en el ejercicio de la profesión estamos distantes, afortunadamente, de tener un conflicto de esta naturaleza, pero y también de participar en ellos como abogado, es un tema apasionante. Entonces, te vamos a escuchar con mucha atención, con mucho gusto. Desde luego agradecer, como siempre lo hacemos en el Colegio de Profesores de Derecho Civil, a nuestro director Raúl Contreras Bustamante, a su equipo Lorena Redondo, que no para. Estábamos en otra conferencia, acabamos de llegar a esto, ahorita nos vamos para otro lado. Así es que estamos aquí. Maestro, el tema da para mucho, de verdad. Te abrazo a la distancia, te recibo con enorme gusto. Yadira, te saludo. Amada, te saludo como siempre y le cedo el uso de la palabra. Gracias. Maestra Yadira, por favor, si es tan amable. Gracias. Y por cierto, su señoría, muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, amiga. Bien, pues buenas tardes a todos. ¿Qué tal, maestra amada, maestro Miguel? Un beso a la distancia. Ya sé que andan corriendo siempre. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Gracias a nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestro secretario general Ricardo Rojas, que desde acá también un abrazo, siempre están ocupados. Maestra amada, es un gusto verte. Maestra Lore, muchísimas gracias también por todo el apoyo. Ya sé que andas de allá para acá, te traen de por todos lados, pero el día de hoy, bueno, voy a estar con la maestra amada hablando justo con nuestro invitado de hoy, que pues la realidad es que, ¿qué podemos decir de él? Que no se conoce a un extraordinario jurista, juez actual del Juzgado 33º de lo Familiar en la Ciudad de México, en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El maestro Martín Ricardo Torres Álvarez es quien nos acompaña el día de hoy con un tema, como dijo ya el maestro Miguel Ángel Beltrán, pues un tema sumamente complicado para quienes están inmersos dentro de estas situaciones. La praxis, dice este tema, la praxis del ejercicio del derecho de visitas y de convivencias. La realidad es que pareciera a los que estamos dentro de la jerga legal, dentro de pues, los que postulamos, ¿verdad? Pareciera que traen a los niños como chícharo en bandeja, ¿no es cierto, señoría? Los traen de un lado para otro y bueno, pues nos agarramos de carne de cañón. Entonces, antes de que el maestro nos haga el favor el maestro Martín, de comentarnos sobre este apasionante tema, muy complicado además, en todos los tiempos, me atrevería a decir, quisiera yo darles una semblanza. El maestro es licenciado en Derecho por nuestra máxima casa de estudios, cursó también la maestría en Derecho Familiar por el Colegio Universitario del Distrito Federal, cursó el doctorado en Derecho en el Colegio Universitario del Distrito Federal y ha tomado diversos cursos, conferencias, diplomados, congresos y talleres en diferentes materias, tales como Derecho Familiar o la oralidad familiar, penal, constitucional, civil, amparo y derechos humanos. En cuanto a su trayectoria ante o en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ha estado como secretario proyectista en el Juzgado 35 de lo Familiar, secretario conciliador en los Juzgados séptimo y 13º de lo Familiar, secretario auxiliar de acuerdos de la Segunda Sala Familiar, secretario de acuerdos del Juzgado 16º de lo Familiar y, como lo mencionaba en un principio, actualmente es juez 33º de lo Familiar. Tiene también como experiencia académica el haber impartido o imparte cursos, cátedras en materias como el derecho familiar, entre otras. Pues maestro, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante, por favor. Muchísimas gracias. Primeramente quiero agradecer esta invitación. Como siempre, es muy grato para mí participar y dar un poquito de todo lo que nuestra máxima casa de estudios nos ha dado, nos ha dotado. Gracias a ella estamos aquí. Entonces, pues yo creo que lo menos que podemos hacer es corresponder de esta manera y si podemos más, pues más podemos dar con mucho gusto. Segundo, ofrecer una disculpa por no estar formalmente presentable como acostumbro y como se acostumbra en el caso de los que hemos estado estudiando la carrera de Derecho y sobre todo para este tipo de eventos que para mí es muy importante.
La excusa, pues es una excusa lastimosa, ¿no? La pandemia, que sabemos que pues lo recomendable es no traer corbata. Y aparte, bueno, déjenme decirles que aquí en lo particular, les comento que estoy en horas de trabajo. Espero que el Consejo de la Judicatura no me llame la atención por estar desviando. No lo creo, porque generalmente tanto el tribunal como la UNAM son instituciones hermanas que siempre están tratando de apoyarse. Y bueno, pues estamos ahorita afortunadamente trabajando a puerta cerrada y eso nos permite tener un espacio para platicar con todos a los que les puede interesar este tema. Este tema es muy complejo no solamente hablar de él, sino en la praxis, en la práctica, que se ejercite este derecho de visitas y convivencias, se complica demasiado. Obviamente nos referimos a este derecho que tienen los menores de convivir con ambos progenitores, aun cuando estos se encuentren separados. Y es ahí donde empieza la gran problemática con relación a esto. Normalmente, y más lastimosamente en estos tiempos y en esta enorme ciudad, pues las relaciones entre las personas tienen ciertas complicaciones y pues obviamente entre las parejas pues también se da esta complicación. Entonces en muchas ocasiones deciden, ya sea unilateralmente o ambas partes o ambos los que están involucrados como pareja, deciden separarse. Lastimosamente, en muchas ocasiones hay hijos de por medio y sobre todo si son menores, pues existen consecuencias que se dan a raíz de la separación. Entonces, esos derechos que de alguna manera tienen los menores y que sabemos que son de interés superior con relación a los derechos de cualquier otra persona, pues se ven envueltos en una situación muy compleja. Cuando yo tengo la oportunidad de platicar con las partes, con los padres de esos menores, y les pregunto, les hago la pregunta clásica de qué es lo que desean para sus hijos, pues la verdad es que ya sé lo que me van a contestar. Me van a contestar lo clásico, lo mejor. Quiero lo mejor para mis hijos. El problema empieza en que para una de las partes, lo mejor es una cosa y para la otra es otra. Es decir, lamentablemente, cuando están inmiscuidos en una situación conflictiva, es muy difícil ser objetivos. Es muy complicado poder pensar en nuestros hijos en lugar de estar pensando cómo le voy a hacer para desquitarme de esa o de ese que me hizo la vida difícil. Entonces, esas situaciones hacen que se complique todo, que se vuelva una batalla y que muchas veces no se den cuenta, porque de veras, créanme, no se dan cuenta de que están afectando a sus hijos, que probablemente están logrando, entre comillas, su objetivo de hacer la vida difícil a la persona que en su momento consideran que se las hizo difícil. Pero también los hijos, sobre todo esto, los hijos tienen esas consecuencias, o sea, son los que sufren más las consecuencias. Si nosotros pensáramos de una manera congruente, podríamos decir, bueno, yo tengo problemas o tuve problemas con mi expareja y por lo tanto nos separamos, se portó muy mal conmigo, hizo esto, lo otro, aquello. Si fuéramos congruentes y objetivos, quizás a lo mejor podríamos buscar la manera
de platicar con esa persona o de a lo mejor inclusive en un momento dado desahogarnos y decirle todo lo que le querramos decir, pero no lo dejamos hasta ahí. Vamos mucho más allá. Y si a eso le agregamos la dosis que en algunos casos le ponen o le agregan los abogados postulantes, pues nos encontramos en un clima más caliente de lo que de por sí están ahorita estos juzgados familiares, por la falta de aire acondicionado, ¿sí? Entonces, es una situación muy compleja. Las partes, generalmente uno más que otro, enfrentan una situación de duelo. Una situación de duelo que obviamente es consecuencia de ese rompimiento, de esa ruptura, ¿sí? Entonces, es muy difícil que una persona que se encuentra en un duelo pueda responder en forma objetiva, pueda actuar de tal manera que solucione sus conflictos de la mejor forma, ¿sí? Es decir, platicando, hablando, tratando de llegar a acuerdos, ¿sí? E involucrando lo menos posible a los hijos, ¿sí? Tratando de que los hijos no sufran esas consecuencias, darse cuenta con quién pueden estar mejor, dónde pueden ser mejor atendidos, sea mamá o sea papá, y que la otra persona que no va a tener esa guardia y custodia con relación a sus hijos, pueda tener ese régimen de convivencias para que sus hijos se puedan desarrollar en un ambiente sano. O sea, Señoría, yo tengo una pregunta aquí. ¿Qué puede hacer usted como autoridad para que a pesar de ese duelo en que se encuentran alguno o ambos progenitores, se lleve a cabo ese régimen de visitas y convivencias? Porque, como bien lo decía, pues ya no solamente intervienen los padres, sino también, desgraciadamente, los abogados que no estamos haciendo nuestra labor. así es. Bueno, legalmente sabemos que nosotros podemos determinar un régimen y bueno, también requerir para que se dé cumplimiento a ese régimen y se pueden llevar a cabo o se pueden hacer apercibimientos para que sean multados los que no cumplan o que se arresten en un momento dado o dar vista al Ministerio Público en caso de reincidencia en el incumplimiento. Eso es lo que hacemos formalmente, pero honestamente eso no ha sido suficiente. Nunca será suficiente, porque los problemas en materia familiar no son tan sencillos, ni tampoco son, como lastimosamente muchos consideran, no son chismes sociales, ¿no? No son chismes de lavadero, son problemas mucho más graves que eso. Entonces, con independencia de tomar decisiones formales, legales y que obran en los expedientes, en el caso personal, yo procuro platicar con las partes. No lo puedo hacer con todos porque, créanme, tenemos un mundo de asuntos, pero cuando, por ejemplo, tenemos la oportunidad de escuchar a un menor, cuando programamos la plática con el menor, después de escuchar al menor, me doy mi tiempo para platicar con las partes. En muchas ocasiones he tenido el apoyo también en esa plática con las partes, donde ya no está obligado ni el asistente de menores ni el Ministerio Público de estar presente. Sin embargo, pues yo siempre he sido muy afortunado porque he recibido apoyo también de ellos y ahora sí que entre las tres personas o quienes estén presentes representando los derechos y protegiendo los derechos de los menores, entre las personas que estemos buscamos la manera de sensibilizar a las partes, de hacerles ver precisamente que es muy complejo solucionar el asunto si vamos a estar
retrotrayendo toda la historia que nos condujo a tribunales. Entonces, lo que hago en lo personal es platicar con las partes, tratar de persuadirlas, tratar de sensibilizarlas para que se den cuenta de la situación que están viviendo, de que reaccionen ante lo que están haciendo, de que se den cuenta también de que si siguen por ese camino, no van a lograr de ninguna manera ganar. Porque en los asuntos en materia familiar al menos, ganar no significa obtener una sentencia favorable o viceversa. Obtener una sentencia favorable no es ganar. Pero, ¿cómo podemos pensar eso? Si lo lógico es que si yo pedí la guardia y custodia definitiva y yo pedí alimentos y en la sentencia decretan la guardia y custodia definitiva a mi favor y los alimentos que yo pedí, pues ya gané. Pues no. Lamentablemente o lastimosamente, el conflicto continúa. No se termina con una sentencia dictada por el juez. Sabemos, los que tenemos la oportunidad de estar en el litigio o como abogados postulantes, saben perfectamente lo que significa que se dicte una sentencia en un juzgado. Significa la posibilidad de interponer cualquier otro recurso legal, de promover algún incidente, de promover el amparo, de promover una queja, de promover una denuncia, y así nos podemos inundar de situaciones legales, ¿sí?, que lo único que hacen generalmente es entorpecer el procedimiento. Yo no estoy en contra de que se lleven a cabo ese tipo de prácticas, pero solamente cuando realmente se justifica, cuando realmente puede existir un riesgo para los menores el convivir o vivir con alguno de sus progenitores. Pero cuando no es así, cuando esto surge de un coraje, de un duelo, de un rencor, de un resentimiento o incluso de un odio, pues por supuesto que eso no va a ayudar a solucionar el conflicto. Desde luego que no. Lo va a hacer, lo va a incrementar. Y si ahorita existe cierto rencor, pues al rato no se va a convertir en ese rencor se va a convertir en un odio. ¿Y quiénes van a sufrir más las consecuencias? Los hijos. Hagamos una práctica, como yo se los digo a ellos, una práctica sana, lógica y congruente de nosotros mismos sobre cuando, si los que tienen la fortuna de contar todavía con sus padres y los que no de alguna manera piensen en esa situación, ¿cómo se sentirían o cómo se sienten cuando sus padres, y estoy hablando con adultos, yo más adulto que ustedes, por supuesto, ¿cómo se sentirían ustedes cuando ven que sus padres están discutiendo? ¿Cómo se sienten cuando existe un problema entre sus padres? O que derivado de ese problema, ¿cómo se sentirían ustedes si reciben la noticia que sus padres se separan? Estamos hablando de que nosotros ya tenemos una edad lo suficientemente adulta como para entender mejor ese tipo de situaciones y sin embargo lo podemos resentir. Ahora trasladémonos a lo que puede sentir el menor. ¿Cómo creen ustedes que se pueda sentir un niño cuando tiene como ídolos a su papá y a su mamá? ¿Cómo se pudiera sentir?
Entonces, señoría, y allí yo agregaría algo más, si me permite, porque sí, yo creo que es adelante. tiempo de reflexionar. ¿Cómo se sentirían ustedes si le decimos, si fuéramos los niños y se nos dijera, tu papá es malo o tu mamá es mala? ¿Sí? O sea, una parte de mí es mala, una parte de mí es malo, porque los niños saben perfectamente que son parte de ambos. Entonces es tanto como decirle a ese niño que es malo, que está actuando mal y está yendo contra sus sentimientos. ¿Cómo me dicen que mi mamá es mala cuando yo la veo desde otro punto de vista? ¿Cómo me dicen que mi papá es malo si yo lo veo como lo más importante que tengo, como mi ídolo? Yo creo que este es tiempo, y qué bueno que lo toca su señoría, de reflexionar, ¿sí? Estamos privando a nuestros hijos de que tengan un sano desarrollo, un desarrollo pleno, un desarrollo feliz. Sí, y además, sumándole a lo que atinadamente comentas, maestra y amiga, sumándole a eso, yo diría que lamentablemente en muchas ocasiones los niños se sienten culpables de los problemas de sus padres. Y es ahí donde a veces toman decisiones inclusive extremas, porque sienten culpabilidad, porque creen que ellos han tenido cierta responsabilidad en lo que sucede, porque además escuchan constantemente a sus padres que discuten por ellos, ¿sí? Entonces, ¿cómo queremos que se sientan los hijos? A veces creo yo que la expectativa que se tiene cuando, en mi caso, que soy juez, la expectativa que se tiene cuando lo invitan a uno a dar una plática, porque esto yo con toda la sinceridad yo lo consideraría como una plática, ¿sí? Agradezco que se le sume como si fuese una conferencia, pero a mí me parece más una plática. Espero que no decepcione con el término que utilizo, pero yo sé que a lo mejor lo que esperan escuchar son cuestiones técnicas, cuestiones formales, legales, de cómo solucionar, qué tengo que promover, cómo le puedo hacer legalmente para solucionar este conflicto. Pero yo creo que en la materia familiar van las cosas muy de la mano, todo. Efectivamente, el Código Civil establece algunos numerales en donde se señalan precisamente cuáles son, qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, el artículo 282 del Código Civil habla de las medidas provisionales que se deben tomar, tanto de oficio como a petición de parte, ¿no? Entonces, entre esas medidas, ¿sí? O cualquier medida que uno tome de las que están establecidas en ese artículo, cualquier medida que uno tome debe estar tendiente a preservar el interés superior de los menores. Entonces, a veces no es tan sencillo tomar medidas. Si tenemos a la parte actora que dice que la parte demandada agrede, es violenta, se droga, y luego viene la parte demandada y dice que la parte actora es imprudente, etcétera. Adelante, maestra Yadira, a sus órdenes. Muchas gracias, señor juez. Disculpe que lo interrumpa, pero yo veo que hay muchísimas preguntas y no me quiero quedar con las ganas de hacérselas de su conocimiento. Fíjese que en atención a lo que ahorita está usted señalando, nos están preguntando, es pregunta, ahora hay varias mujeres que inventan violencia para quitar el derecho a que el padre conviva con su hijo. Y como la autoridad le da crédito sin investigar a la mujer porque goza de ese privilegio, inmediatamente dictan restricciones y con eso impiden la convivencia con los menores de edad. ¿Qué es lo que usted opina, señor? Bueno, yo entiendo muy bien
esa perspectiva, esa percepción que tiene la persona que hizo la pregunta. Es muy probable que ya haya sufrido por sí o a través de otras personas esa situación. Yo les quiero decir que al menos yo siempre he buscado que subsista esa equidad de género. Yo trato de cualquier forma de evitar acordar de una manera si me lo pide la mamá o si me lo pide el papá, porque va a depender de muchas cosas que le conceda una medida al papá o una medida a la mamá. El conceder una medida, sobre todo si es de carácter provisional, no significa darle la razón a nadie. Ajá. Es una medida que se toma para evitar un posible riesgo. No es que estemos dando por hecho de que por haber decretado esa medida, ya estamos asegurando que existe la violencia. No. Esa medida se toma por simple precaución. No podemos estar ajenos a la posibilidad de que sea cierto. Tampoco podemos cerrarnos pensando que no es cierto. Entonces, cuando ya tenemos elementos suficientes, para determinar si es cierto o no es cierto, entonces ya estamos en posibilidad de tomar medidas más formales y más definitorias, por decirlo así. Podemos modificar inclusive en cualquier momento una medida provisional si consideramos que eso ayuda a proteger a los menores. Pero no es el hecho de que cuando nosotros suspendemos, por ejemplo, un régimen de convivencias, estemos nosotros asegurando que es porque quien tiene aparentemente ese derecho sea una persona violenta. No, estamos previendo circunstancias que se pudieran dar. Y entiendo que es muy desesperante, por supuesto que es muy desesperante, que las cosas no puedan solucionarse de una forma pronta. Y peor ahorita con la pandemia. No es echarle la culpa de todo a la pandemia, pero evidentemente sí hemos tenido mucho problema para poder resolver en forma pronta y expedita un asunto. Nosotros muchas veces requerimos del auxilio de peritos en otras materias para poder resolver un conflicto, ¿sí? Si a mí me están argumentando violencia, yo tengo que allegarme de los elementos suficientes para poder determinar en un momento dado si existe o no existe la violencia y tomar las decisiones necesarias. Para eso me puedo valer de los psicólogos, de las psicólogas, de otro tipo de peritos, de trabajadores sociales. Me puedo valer inclusive de la información que me puedan brindar la fiscalía, o sea, de muchas situaciones que me van a ayudar y muchos elementos que me van a ayudar a resolver ese conflicto. Lamentablemente no es algo que pueda hacer de manera pronta y expedita como lo exigiría la ley, como lo exigiría la necesidad que existe. Pero son situaciones que ahorita al menos no podemos solucionar como debería ser. No lo podemos hacer. Fíjese, señoría, que en relación a lo que acaba de manifestar, hay otra pregunta que nos hacen. ¿Qué pasa con el régimen de convivencia en estos tiempos de pandemia? Que efectivamente, como usted lo señala, no es pretexto, pero se complica un poquito. Miren, hay tesis de la Corte en donde se establece precisamente cómo se deben llevar a cabo las convivencias precisamente en esta etapa, en esta situación relacionada con la pandemia. Hay una tesis de la 10ª época, ¿sí? Con registro 20-22-082, por si alguien tiene interés en anotarla, que habla precisamente de la forma en que se deben llevar a cabo o se considera que se deben llevar a cabo las convivencias. Es una tesis aislada. Sabemos, los que conocemos
de esta materia que la tesis aislada no es propiamente vinculante, pero puede servirnos de parámetro para tomar decisiones, ¿sí? Esta tesis habla precisamente del derecho a mantener esa relación con los progenitores que no se encuentran detentando la guarda y custodia. ¿Cómo se debe establecer? En esta época de pandemia, lo recomendable es hacerlo a través de videollamadas, ¿sí? ¿Qué problemas surgen con esto? Por supuesto, sabemos los que, insisto, tienen la oportunidad de postular, los que tienen la oportunidad de llevar asuntos o de que han tenido la no muy grata experiencia en estos menesteres. Sabemos que también por estrategia, entrecomillado, algunos abogados le proponen a su cliente pues que no conviva con la persona que no tiene bajo su guardia y custodia a su hijo, a su menor hijo, que aduzca precisamente el temor de un contagio, de una situación que se puede presentar. Y como ahorita, por ejemplo, es la tercera ola, hay muchas infecciones, hay muchos problemas de contagios, estamos hasta el tope, no deberíamos estar en naranja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso lo metemos en una bolsita y no va a caber. Y entonces, pues, tienes la obligación de suspender el régimen de manera presencial. Tendrá que ser a través de videollamada, pero para que no haya ningún riesgo. Y aquí es donde lamentablemente no somos honestos y aprovechamos cualquier coyuntura para no cumplir con ese derecho que tiene el menor. Yo me pregunto, y lo reflexionemos, quizás ustedes lo puedan reflexionar, ¿ustedes creen que por el hecho de no decretar convivencias presenciales con quien no tiene la guardia y custodia, ya está protegido y permeado el menor para no contraer el virus del COVID? ¿Ustedes no creen que a veces quien tiene la guardia y custodia puede tener descuidos? ¿Sí? ¿Ustedes creen que los menores siempre están encerrados en su casa? Es muy difícil, muy complicado tenerlos todo el día y sobre todo a determinada edad, todo el día encerrados. Y yo no dudo ni tantito que a veces lo sacan. A lo mejor algunos con todas las precauciones debidas y porque tienen que sacarlos, porque hay alguna necesidad para hacerlo. En otros casos a lo mejor no es lo mismo, no hay la misma precaución, no son los mismos cuidados, ni es la misma necesidad de sacarlo y lo hace. Entonces, si lo ponemos en una balanza, efectivamente nosotros podemos decir como jueces que cumplimos si decretamos convivencias a través de videollamadas. Pero habría que ver cuáles serían las consecuencias de ello, ¿no? Si a veces ni siquiera a través de una videollamada se puede tener esa relación paterno-filial o materno-filial, imagínense. ¿Sí? Yo creo que la Yo su maestra señoría Amada está agregaría. muy ansiosa, sí, ya lo sé. Sí, yo sé, ya me conoce su señoría. Y sí, cuando se trata de niños, allí les digo a mis alumnos que allí actúo de otra manera y se termina mi ternura y se terminan muchas cosas, ¿no? Porque se trata de proteger niños. Mi intervención sería en el aspecto de hacerles constar a los abogados que hagan su trabajo. Los abogados postulantes no están haciendo su trabajo y soy abogada postulante. No están haciendo su trabajo, ¿sí? Están jugando a decir mentiras y están lastimando niños. Y como no son suyos, pues no les importan. Pero yo creo que tendríamos que tener esa conciencia de darnos cuenta que ser abogado no implica siempre darle la razón a aquel que me está pagando. En lo personal siempre les digo, mi cliente es el niño.
Cuando ganan los niños, ganamos todos y tenemos que metérnoslo en la cabeza. No estamos tratando con monedas, no estamos tratando con pagarés, no estamos tratando con cheques. No es una casa lo que está en juego, es la vida de un ser humano y así tendríamos que actuar. O sea, porque muchos dicen es que el juez no hizo su trabajo y yo lo voy a defender. No, señores, quien no hizo su trabajo fue el abogado, que no presentó las pruebas suficientes. Si yo como abogado no presento las pruebas suficientes para que se dicte una medida provisional, para que se decrete un régimen de visitas y convivencias adecuado, ¿sí? Entonces, los resultados son desastrosos. Denle las gracias a sus abogados y perdón, abogados postulantes, pero creo que es tiempo de que tomemos nuestra responsabilidad social para con nuestros niños. Sí, bien dicho, maestra. Lamentablemente a veces no notamos la diferencia que existe entre un asunto puramente civil y un asunto familiar. Y normalmente, en muchos casos, se le da el mismo trato. O sea, no es ir y defender a mi cliente a diestra y siniestra y a como dé lugar. En los asuntos en materia familiar, deberíamos pensar primero si estamos actuando correctamente para proteger el interés superior del niño. Que quede bien claro que no es que los padres de esos menores no tengan derechos, por supuesto que los tienen, pero por algo se le llama interés superior de los menores. Quiere decir que ante cualquiera, incluso ante sus padres, se debe anteponer ese derecho de los hijos. Y yo siempre he considerado que es muy importante que los menores puedan sentir ese apoyo tanto del lado de su madre como de su padre. Porque es muy triste que teniendo la oportunidad de ver y convivir con ambos padres porque los tengo vivos, porque están ahí, no puedo hacerlo. Eso es muy lamentable. ¿Cuántas personas que no tienen esa posibilidad de conocer o de vivir o de convivir con su padre o con su madre porque ya no están aquí, porque ya fallecieron? ¿Cuántos anhelarían tener a su padre o a su madre? Y no los tienen. Y nosotros y los demás que tienen esa oportunidad de brindarles a sus hijos ese apoyo, esa alegría, esa emoción, no se las dan por estar peleando, por estar entretenidos en otras situaciones, por estar diciendo que pues es que no puedes convivir con ellos porque hay pandemia y aparte pues no cumples con la pensión. Oye, pero es que si no me los prestas, entonces yo no te voy a dar pensión, ¿sí? Si tú no me das pensión, si tú no me prestas a los niños, yo no te doy pensión. Y la otra parte, si no me das pensión, no te presto a los niños. Y entonces creemos que estamos perjudicando al de enfrente. Y en realidad, quizás lo estemos perjudicando, pero más estamos perjudicando a nuestros hijos. Pero insisto, es una situación que muchas veces los que están involucrados en ese conflicto no lo perciben. De veras, en serio, no lo perciben. Y es ahí, como dice la maestra Amada, es ahí donde entra precisamente el profesionalismo del abogado postulante. Es ahí donde debe ver él y hacerle ver a su cliente en qué se están equivocando, cómo debía solucionarse ese asunto. Antes de entrar aquí al aire con ustedes, a pesar de estar trabajando a puerta cerrada, de acuerdo con una circular emitida por el Consejo de la Judicatura, no se vayan a agarrar de ahí, por favor, abogados postulantes. Nosotros tenemos la
facultad de poder señalar alguna audiencia estando a puerta cerrada, pero ese es a criterio de nosotros de acuerdo al asunto, ¿sí? No para una información testimonial en un juicio sucesorio, perdón, o no para situaciones que pueden tener cabida en otros días, porque no hay que perder de vista el hecho de que nosotros, que se haya determinado que los juzgados, al menos en la Ciudad de México, trabajen los pares y los nones a puerta cerrada o abierta según el caso. O sea, no hay que perder de vista que la razón de ser de esto es evitar las aglomeraciones, evitar el mundo de gente que normalmente acude a los juzgados familiares, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a señalar fechas para llevar a cabo audiencias a puerta cerrada como si estuviéramos a puerta abierta, pues no se cumple con el objetivo, no se cumple con lo que, para lo que fue creado esa circular o ese acuerdo del Consejo. La idea es que las audiencias se lleven únicamente cuando estamos trabajando a puerta abierta y excepcionalmente cuando estemos trabajando a puerta cerrada. El problema aquí de lo excepcional es que cada abogado en su asunto considera que su asunto es excepcional y por tanto pues tiene que fijarse su audiencia a puerta cerrada, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Entonces, pero evidentemente pues lo solucionamos con la, precisamente con ese razonamiento de decir, este asunto considero que por su relevancia o su importancia debe tratarse o debe celebrarse la audiencia a puerta cerrada. Y lo hacemos, como lo hice hace un rato, con los menores. Procuro que las pláticas con los menores sean cuando estamos nosotros trabajando a puerta cerrada, pues para que no haya tanta gente en el juzgado y que puedan estar pues, quizás un poco más relajados o menos tensos cuando estamos platicando con los menores. Pero eso, pues es cuestión de criterio también. Hay jueces que dicen, no, discúlpenme, yo no puedo señalar fecha de plática de menor cuando hay pandemia. Y es muy respetable también esa situación. Cada uno podemos tener un argumento para señalar o no señalar una plática de menores en esta época de pandemia. Y es muy respetable, insisto. Entonces, ahí sí yo no puedo decir que yo estoy en lo correcto y otros jueces no. O sea, finalmente yo tengo una manera de pensar en torno a esto. Considero que de por sí los asuntos se están alargando de manera, la verdad, alarmante. Nosotros tenemos programadas audiencias ya para marzo, ya estamos empezando a abrir la agenda de abril, que bueno, ni agenda es un cuadernito porque no hay agendas 2022. Entonces, pero así estamos trabajando, tratando de alguna forma de programar las audiencias lo más pronto posible, pero tenemos reglas que se nos imponen en torno a la pandemia. Inclusive cuando estamos trabajando a puerta abierta, no podemos señalar audiencias si no hay una diferencia al menos de media hora entre una y otra. Y eso, aunque a ustedes les parezca que no es nada, para nosotros significa mucho. Cuando nosotros en condiciones normales podíamos señalar hasta 18 audiencias en un solo día, ahora no lo podemos hacer. Ahora podemos señalar 10 o 12 audiencias. Y luego, un día sí y un día no. Entonces, si antes programábamos audiencias para 2 meses o 3 meses, pues ya no solo se duplica, sino se triplica el término para poder programar audiencias. Entonces, ¿cuál es la solución para muchos asuntos? Platicar, sensibilizarse, buscar acuerdos, aunque sea de carácter provisional. Bueno, mira, en lo que porque aquí tengo muchas dudas, porque yo creo que tú no ganas eso y tengo forma de acreditarlo. Entonces, mira, en lo que resolvemos eso, vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a llevar a cabo
las convivencias, quién va a tener la guardia y custodia, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con eso y dejamos lo de los dineros para discutirlo, para seguir peleando, ¿sí? Para buscar lo congruente, ¿sí? Pero no lo hacemos, porque no, si yo acepto que se den las convivencias, al rato ya no me va a querer pagar nada y ya cedí, o viceversa, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo en los alimentos, pero en las convivencias no, porque tú quieres que sea así, yo así. Entonces, a veces nosotros podemos intervenir para mediar, ¿no? Se dan casos, por ejemplo, en que los menores tienen quizás, por decir algo, 5 años y tienen a lo mejor más de 2 años de no ver a alguno de sus progenitores. Entonces dice la persona que lo tiene bajo su custodia, pero es que yo no puedo permitir que lo vea su papá o su mamá, o sea, como él quiere, llevárselo el fin de semana, llevárselo el 50% de los periodos vacacionales, porque pues ya ni siquiera lo conoce. ¿Cómo se lo va a llevar? ¿Cómo va a estar mi hijo? Va a sufrir mucho, ¿sí? Y la otra parte diciendo, bueno, es que el niño tiene derecho a convivir y la propia ley establece inclusive un parámetro para decretar las convivencias. ¿Por qué no? Si es un derecho del niño, ¿sí? Entonces, los dos, bajo su propia perspectiva, tienen razón. Ustedes me dirán, pero si son propuestas extremas y no se puede mediar. No se puede, por ejemplo, decir, bueno, mira, vamos a citar al niño, vamos a ver cómo se desarrolla al ver a su papá o a su mamá. Vamos a ver si interactúan, vamos a ver sus reflejos, sus gestos, sus expresiones, para ver cómo vamos a poder decretar esas convivencias. Y nos ha tocado ver, llega el niño y corre a abrazar al papá o a la mamá. Pues dices, ¿realmente será complicado que disfrute de ese menor en un periodo normal? Unas convivencias como nosotros les llamamos normales. ¿Será complicado? ¿O nosotros nos complicamos las cosas? Su señoría, eso me lleva a una pregunta que tenemos por aquí. ¿Existe la alienación parental? Legalmente no existe. Ya sabemos que fue derogado precisamente el artículo relativo a la alienación parental. ¿Sí? Sin embargo, sabemos también que si no le queremos llamar alienación parental, le podemos llamar de la forma que ustedes gusten, pero de que en muchas ocasiones, lastimosamente, el padre o la madre hace o persuade a su hijo o a su hija para que de alguna manera, ¿sí?, se comporte de tal o cual forma con el papá o con la mamá, ¿sí? Es decir, nosotros de alguna manera con nuestra conducta hacemos que nuestros hijos no quieran ver a su mamá o a su papá. Y eso le pueden llamar ustedes como quieran, ¿sí? Y muchos todavía le llamarían alienación parental. ¿Por qué? Porque precisamente esa alienación no depende nada más de lo que yo le diga al menor, sino la conducta que yo tenga. O sea, ¿puedo yo venir a decirle al juez, es que juez, yo nunca le he dicho a mi hijo que su papá es malo o que no lo vea? Y puede ser que tenga razón la señora o el señor, quien sea. Puede ser que tenga razón y que así sea. Pero ¿no será que con nuestra actitud, con nuestra manera de comportarnos, con la manera de dirigirnos con el papá o con la mamá, con la forma de hablar con otra persona de él,
¿No será que nosotros estamos comunicándole al niño, tu papá es malo, tu papá no es bueno que vayas a verlo porque allá te va a causar daño? Yo soy la única persona que te puede proteger. Eso se lo decimos sin abrir la boca. ¿Sí? Los niños no son tontos. ¿Sí? Los niños, a veces los propios padres subestiman el intelecto de sus hijos. Creen que no pueden captar eso que nosotros estamos haciendo y lo captan. Entonces, pueden ustedes calificarlo como manipulación, no sé, el término que ustedes quieran ocupar para esto. Si no quieren ocupar la alienación porque la ley no establece, ya no establece ese concepto, ya no lo tiene dentro de la regulación del Código Civil, pues entonces llámenle como ustedes quieran. Pero de que se da una situación similar o lo que muchos definen como alienación parental, por supuesto que se da. Y nosotros lo palpamos, lo vemos todos los días. A veces la gente o las partes o los usuarios o los abogados creen que nosotros no nos vamos a percatar. Yo no soy psicólogo, como se los dije hace un rato. Tenemos la necesidad y el apoyo de peritos en otras materias para poder tomar nosotros más elementos y resolver. Pero sí, a través de la experiencia nos podemos dar cuenta cuando un niño está siendo manipulado, cuando tiene una conducta que no puede ser propia de él, cuando tiene un lenguaje que por lo que hemos platicado de cosas ligeras con ese niño, no lo tuvo. O sea, esos términos que utiliza normalmente el adulto cuando se habla de un abuso, ¿sí? Inclusive un abuso sexual, que dice uno, o sea, por la edad del niño y por la forma en que me estaba platicando cómo le va en la vida, cómo le fue en la escuela, a qué le gusta ver en la televisión, a qué le gusta jugar, me doy cuenta que ese lenguaje no es propio de él. Y sucede que cuando se trata de hablar mal de su progenitor o de su progenitora, tienen otro lenguaje. Digo, por poca experiencia que tengamos, nos damos cuenta. Nos damos cuenta y entonces es cuando solicitamos el apoyo de los expertos en la materia. ¿Sí? Entonces, es así como le hacemos. Y sí, legalmente ya no existe la alienación parental. Hasta ahí lo dejamos. Legalmente no existe la alienación. ¿Sí? Entonces, así son las cosas. No sé cómo andemos de tiempo, si vamos bien. Maestro, Si... pues tengo que interrumpir porque de hecho ya estamos en el límite del tiempo. Yo solamente quisiera hacer esta intervención dándole las gracias. Por supuesto, este tema da para mucho. Toca temas sumamente sensibles, obviamente que lesionan desafortunadamente a la familia, y dentro de lo que usted acaba de relatarnos, me atrevería a sacar una conclusión. En materia familiar, salvo su mejor opinión, señoría, ninguno gana, ¿no? Todos pierden cuando estamos en este tipo de circunstancias en donde estamos peleando, sobre todo donde hay niñas, niños y adolescentes. Entonces, si me lo permite la maestra Amada, el maestro Miguel Ángel, por supuesto que tiene abiertas las puertas para otra sesión, porque nos quedamos picados en muchísimas preguntas que tenemos todavía en el tintero, maestro Ricardo. Entonces, agradezco de antemano, agradecemos de antemano su presencia y por supuesto que las puertas de este colegio están abiertas. Maestro Miguel Ángel Beltrán. Bueno, pues sí, se queda uno picado. La verdad es que, como pueden ver, ando de un lado a otro. Ya cambiamos la escenografía de atrás. Entonces, pero la verdad es que oyendo, porque son temas que son muy interesantes para abogados, para no abogados. Entonces,
Martín, yo te agradezco muchísimo, agradezco mucho que destines tiempo del tribunal para esta tu facultad, pero seguramente tendrá muy buenos frutos. Muchas gracias, Amada. Unos segunditos. No, nada más agradecer a su señoría ese tiempo que comparte con nosotros siempre para el Colegio de Profesores de Derecho Civil. Es un placer recibirlo, agradecerle siempre su atención. Gracias a todos y yo nada más cerraría diciendo, pensemos en qué vida queremos para nuestros hijos en adelante. Dejemos de ser abogados pleiteros, como dice nuestro querido director, ¿sí? Y tratemos de buscar ser abogados negociadores, sobre todo cuando se trata de familia. Así es. Pues muchas gracias por la Gracias. invitación y sigo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias.